Vamos a orar para que Dios nos dirija en la predicación. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te damos gracias por estar aquí con nosotros, Señor, y permitirnos escucharla. Y te oramos, Señor, que tú por medio de ella sigas transformándonos como lo has hecho hasta este momento, Padre. Que tu palabra penetre en nosotros y nos cambie, nos transforme, para que seamos cada día más atractivos a tus ojos, más parecidos a la imagen de tu Hijo. Ponemos esta predicación en tus manos, Señor, que seas tú hablándonos a todos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en los últimos 3 domingos hemos estado hablando acerca de la iglesia. Estuvimos viendo un poco el significado de la iglesia de Cristo, la iglesia universal. Estuvimos hablando de cuál es el significado de la iglesia de Cristo, qué es la iglesia de Cristo. Él vino a establecer su iglesia y de acuerdo a la palabra se dice que ese es el regalo de Dios para su Hijo Jesús. Y se identifica como la novia de Jesús. La iglesia cristiana es la novia de Jesús. Es la esposa de Jesús, porque se van a llevar unas bodas del Cordero allá en el cielo. También estuvimos hablando de lo que significa la iglesia local, ya no la iglesia universal, la iglesia que vino a establecer Jesús. Estuvimos hablando de la iglesia local, que es donde se materializa de una manera práctica, específica. Todo eso es la iglesia universal, es una iglesia local aquí como la que nosotros tenemos. Aclarábamos de que no son las 4 paredes, no es el sitio, sino que la iglesia somos nosotros, que nos reunimos en un edificio que puede ser este o cualquier otro, seguimos siendo la misma iglesia. Y estuvimos hablando de un miembro de una iglesia, qué puede esperar de la iglesia a la cual se hace miembro. Y también estuvimos hablando de qué espera la iglesia del miembro que acaba de aceptar. ¿Sí? Hablábamos de que el miembro espera de la iglesia que se predique la palabra de Dios básicamente. Y lo que espera la iglesia local de cada uno de los miembros, pues es de que al menos asistan a la iglesia, a la reunión con nosotros, hermanos. Y otros puntos también que los estuvimos viendo en su momento. También estuvimos hablando acerca de la unidad de la que habla Dios en su palabra para la iglesia, que nosotros debemos ser uno. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y por ser el cuerpo de Cristo nosotros debemos estar completamente unidos, y es una unidad que la hace específicamente el Espíritu Santo. Nosotros estamos unidos, toda la iglesia universal y por lo tanto la iglesia local, estamos unidos por un mismo espíritu. Él ya estamos unidos en Él. No es de que para estar unidos hagamos una reunión de las 50,000, 60,000 iglesias o las que haya para poder mostrar que estamos unidos. No es esa la unión de la que habla Dios. Dios habla es de la unión que nos da el Espíritu, y nosotros ya somos uno en el Espíritu. Y en Efesios 4, del 4 al 6, habla precisamente de esa unidad, tanto en el Espíritu como en el Hijo, como en Dios mismo. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Una. Luego dice, un Señor, o sea, Jesucristo, un Señor, una fe, un bautismo. Recalcando lo de la unidad. Y por último, ya vimos el Espíritu, al Señor, a Jesucristo, y ahora en Dios. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El aspecto de la unidad es fundamental para Dios en cuanto se refiere a la iglesia. Nosotros somos uno, estamos unidos por el Espíritu.
Ahora, al repasar el Nuevo Testamento, al darle una visión general, vemos que las epístolas de Pablo a las iglesias, la gran mayoría de esas epístolas tratan primero de asuntos doctrinales, en su esquema, trata primero de asuntos doctrinales y enseguida, la segunda parte de las cartas, enseguida vienen las directivas, las directivas que Pablo nos da para que esa doctrina que explica se plasme en vidas cristianas que agraden al Señor. ¿Cómo se plasma esa doctrina en la vida diaria del cristiano? Y también da las directivas para corregir los errores que se estén cometiendo en las iglesias y para fortalecer a la iglesia contra los falsos maestros. Entonces da consejos prácticos en cada una de esas cartas para que no nos dejemos llevar por falsos vientos de doctrinas y demás, sino que nos fortalezcamos en el Señor. En ese sentido son en general, es una cuestión muy general de las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo. Y ese es el caso de Romanos, Filipenses, Colosenses, Corintios, todas. Y a veces llama la atención a cada una de esas iglesias de las que vimos, le llama la atención sobre errores que están cometiendo en la iglesia y que la iglesia los está aceptando o los pasa por alto y no hace nada. Entonces Pablo recalca y dice, no señor, y pone al frente los errores de las iglesias y da consejos de cómo se deben corregir. Incluso, la mayoría de las cartas son así. Incluso Gálatas, si ustedes se acuerdan, Pablo dice en el versículo 1:6 de Gálatas, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Se maravillaba Pablo de cómo así, pero si es que solo hace poco se les presentó a ustedes el evangelio de una manera muy clara. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ustedes por qué se están desviando de la doctrina que es la doctrina clara, bíblica, que ustedes deben seguir? Se les explicó cómo es que en tan poco tiempo ustedes están aceptando influencia de falsos maestros, le decía a los Gálatas, y así a la gran mayoría de las iglesias. A Corintios, las dos cartas de Corinto, a Corinto, para las iglesias de Corinto eran llamadas de atención, a pesar de que ahí vienen una cantidad de consejos, directivas y posiciones doctrinales y demás, una cantidad de cosas. De todas maneras es para recalcar y decirles, ustedes no están bien. Por ejemplo, cuando habla en Corintios Pablo sobre el amor, 1 Corintios 13, ¿sí? No es que sea hablando general del amor y recomendándole a todos que se amen y demás, no. Es decir, aclararles, miren, lo que ustedes están haciendo no tiene nada que ver con esto, que esto es el amor. ¿Qué pasa con ustedes? Más bien era un regaño que les estaba dando a los corintios. Entonces, incluso, si ustedes se acuerdan, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, vienen lo de las 7 cartas a las 7 iglesias y llamadas de atención de Cristo a las iglesias. Y de esas 7 iglesias, apenas dos de ellas, Esmirna y de Filadelfia, no les llama la atención. A las otras les dice que ustedes tienen esto y esto y esto, pero ustedes se están olvidando esto y esto y esto. Están olvidando su primer amor, se están apartando del evangelio que se les dio claramente. Y les llama la atención en las cartas, Cristo mismo, en Apocalipsis capítulo 2. Y esas 7 iglesias de las que hablamos allí en Apocalipsis y a las que Cristo le llama la atención, son el reflejo. En esas 7 iglesias están el reflejo no solo de esas iglesias en esa época, sino de ahí para adelante hasta nuestros días. Ahí en esa tipificación de esas 7 iglesias prácticamente cabe cualquier iglesia de la que veamos en estos días.
En medio de ese panorama, es muy reconfortante leer acerca de la iglesia de Tesalónica. Algunos de ustedes han leído varias veces esas epístolas, y si no, eso es lo que vamos a hacer en los próximos días, en las próximas semanas. Vamos a estudiar primera y segunda de Tesalonicenses. Les recomiendo que lo estudien, que lo mediten, que lo escudriñen, para ver ahí una cantidad de cosas que de una manera práctica y específica se habla de una iglesia, de toda esa parte doctrinal que estuvimos viendo anteriormente. Y todo eso que se habla de la iglesia, verla plasmada ahí en la iglesia de Tesalónica. Pablo no le llama la atención, todo lo contrario, es muy impresionado por la forma como la iglesia de Tesalónica se viene desenvolviendo. Lo vamos a mirar enseguida. ¿Qué reconfortante sería para cada uno de nosotros, si alguien, un pastor anterior o alguien así, con relación a nosotros, viniera y nos dijera lo mismo que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, que lo dijera aquí, en nuestra iglesia de Aonde. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Qué pasa? Vamos a mirar. Voy a leer varios versículos para mostrar ese sentimiento de Pablo de gozo, de que esa iglesia va muy bien, de que esa iglesia está cumpliendo con lo que Dios quiere de una iglesia local. Dice en 1 Tesalonicenses 1:2, dice: damos siempre gracias a Dios. Así empieza el libro de Tesalonicenses. Damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Los queremos tanto y los felicitamos y todo, y le damos gracias a Dios por ustedes. Nos acordamos de ustedes y les damos gracias a Dios. Más adelante en capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: por lo cual también nosotros, o sea Pablo, Silas y Timoteo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. La iglesia cristiana sufrió mucha persecución por parte de los judíos que los acusaban y los perseguían terriblemente. La iglesia de Tesalónica también, a pesar de que no estaban allá en Jerusalén, sino Tesalónica está en Grecia, sino ellos también están sufriendo la persecución de otros judíos ahí en Tesalónica y en toda el área. Entonces, Pablo se ve agradado de que ellos están afrontando esa persecución y la están afrontando de una manera admirable, así como las iglesias de Jerusalén estuvieron afrontando la persecución de los judíos. En el capítulo 2, versículo 19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice Pablo. ¿Qué me van a tener en cuenta? ¿Dios me va a tener en cuenta en algo de lo que yo hago? Dice: ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Que un personaje como Pablo venga y nos diga esto: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ustedes son personas que han estado obedeciendo al Señor en todo, en amor, en servicio, en trabajo duro,
en esperanza, en todo lo, en amor, en todo lo que una iglesia debe ser. Los felicito y para nosotros es un gran gozo que alguien llegara aquí y nos dijera eso. ¿Cómo te sentirías? Vamos bien. En el capítulo 3, versículo 9 dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Nos gozamos delante de nuestro Dios porque ustedes son cristianos, están viviendo cristianamente, están obedeciendo al Señor y agradándolo a Él en todo. En el capítulo 4 dice: pero acerca del amor fraternal, acerca del amor entre nosotros, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Eso no lo están haciendo solo ustedes ahí en la iglesia, sino en toda el área, en toda Macedonia, un área grandísima. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y sigue. En el 5:11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Lo están haciendo, pero síganlo haciendo. Anímense, así, síganse animándose unos a otros, sigan preocupándose unos a otros, preocúpense unos por otros, síganlo haciendo. Perdón. Entonces se dan cuenta que es felicitándolos de la forma como ellos han entendido el verdadero sentido de la iglesia, porque lo están practicando y demás. No los está diciendo: oiga, ustedes no se preocupan unos por otros, eso no es una iglesia. No, todo lo contrario. Ustedes lo están haciendo, síganlo haciendo, porque eso los va a fortalecer mucho más. Y ya en 2 de Tesalonicenses dice, en 1:3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Recordemos, nos está diciendo eso a nosotros. ¿Todo eso es cierto? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia de Tesalónica estaba bajo mucha persecución. Y los felicitamos, nos gloriamos de que ustedes estén afrontando todo eso con amor entre ustedes. Y por último, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. O sea, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, porque Dios, desde la eternidad, desde antes que todo existiera, Él puso los ojos en cada uno de ustedes y los escogió para ser salvos y los reunió aquí, precisamente en esta iglesia. ¿Cómo no vamos a agradecerle al Señor de que haya puesto los ojos en cada uno de ustedes? Entonces doy gracias a Dios de que tuvo esa misericordia, esa gracia para escogerte a ti como hijo de Él, como persona que va a ser salva, como persona creyente. ¿Cómo sería esto si nos dijeran eso aquí a nosotros? Que entrara alguien así y nos dijera eso. Nos sentiríamos plenos, que estamos cumpliendo nuestro deber, estamos haciendo las cosas que agradan a Dios. Entonces, las epístolas a los tesalonicenses que vamos a ver
durante las próximas semanas, señalan lo que es una iglesia sana y una iglesia que está creciendo. Habla de los siguientes aspectos en esas dos cartas. Habla de varios aspectos tales como la responsabilidad de los líderes con la congregación, la responsabilidad de la congregación con los líderes. Habla de la responsabilidad de los creyentes para crecer espiritualmente. Responsabilidad tuya de crecer espiritualmente. La responsabilidad de estar firmes en medio de la persecución. No, pero aquí no estamos en persecución, estamos en persecución. Y tal vez más fuerte que la que estaban estas iglesias por parte de los otros judíos. Aquí estamos en una persecución muchísimo más fuerte porque es más sutil y ya hoy en día ni siquiera sutil. Todas esas ideologías que vienen y están atacando a los niños desde los 2, 3, 4 años, hablándoles cosas absurdas respecto del sexo, respecto del género, respecto de la forma como se concibe uno como hombre y todo eso. Eso es una persecución peor que la que ellos estaban sufriendo. Todo lo que vemos en cualquier película, en cualquier novela, en cualquier dibujo animado, ya hay metido todo eso de lo de la inclusión y lo del LGBTQ y todo eso. Eso es una persecución terrible y nosotros, ay, pero eso es para entretener al niño. No, eso es para dañarlo y corromperlo completamente y destruir el modelo que Dios hizo para la familia. Es una persecución más seria que la que ellos estaban sufriendo. Entonces habla de varios aspectos. La primera y segunda de Tesalonicenses habla de la responsabilidad de vivir unas vidas ordenadas. Ordenadas. La responsabilidad de la iglesia de disciplinar a los miembros en pecado. Es necesario que en la iglesia local se disciplina a la persona que está aquí reuniéndose con nosotros y que está cometiendo un pecado continuamente y vive en ese pecado y ni siquiera se arrepiente ni nada de eso. Hay que disciplinar a un personaje así. Un personaje que va directamente en contra de la voluntad de Dios, hay que aclarárselo y disciplinarlo. ¿Por qué? Porque si no el resto de la iglesia sufre. Y no solo eso, sino que Jesús sufre. El Espíritu Santo sufre. Habla también de la responsabilidad de la iglesia de alcanzar al mundo perdido con la verdad salvadora del Evangelio. Responsabilidad de la iglesia, pero no de la iglesia como tal. Es la responsabilidad de cada miembro llevar el Evangelio de Cristo a cualquier persona con la que uno se encuentre. Es obligación, es una responsabilidad tuya como miembro de la iglesia. No, aunque también lo hace, un programa de la iglesia o cosas así. No, es individual. Individual. Entonces, si queremos tener una clara visión de lo que Dios quiere de ti en tu iglesia local, estudia, medita e imita lo que Pablo nos dice en estas dos epístolas, la primera y segunda de Tesalonicenses. Por otro lado, pues es bueno ver un poco la historia del nacimiento de esta iglesia. No fue que de pronto, sí, esa iglesia la fundó Pablo. Sí, es que Pablo, él tenía un don de evangelista, entonces le daba por salir y recorrer y en cualquier parte que llegaba fundaba una iglesia. Él iba por ahí, veía un local desocupado, lo arrendaba y le ponían un aviso, iglesia tal, abría las puertas y listo, que vengan los que quieren venir. Muchos creen que la fundación de iglesias es esa. Pablo sufrió muchísimo y eso lo vamos a ver enseguida. Eso no fue tan fácil y no lo es tampoco hoy en día. Muchos lo han vuelto así de fácil, porque ya no hay esa clase de persecución, hay otra clase de persecución. Por eso vamos a ver un poquito la historia de cómo fue el nacimiento de esta iglesia de Tesalónica. Vamos a ver un poquito. Y vamos a empezar leyendo Hechos, capítulo 17, del 1 al 13.
Pero antes de eso, antes de leerlo, porque ahí habla ya específicamente de Tesalónica, de esa iglesia que tenemos como modelo, y es la iglesia la cual tenemos que conocer más para nosotros tratar de hacer lo mismo que ellos. Antes de eso, hay que enmarcar qué era lo que estaba ocurriendo, por qué la iglesia de Tesalónica y demás. Entonces, todos sabemos que Pablo hizo varios viajes misioneros, iniciando en Jerusalén, Antioquía, y luego se dirigía hacia el oeste, hacia Europa, ¿sí? Entonces visitaba varios sitios y regresaba. Este es el segundo viaje misionero de Pablo. Entonces Pablo inició su segundo viaje misionero. Y en ese recorrido fue a varias ciudades de Asia, y llegó un momento en que él quería ir hacia el norte, y el Espíritu Santo le dijo, no va hacia el norte. Ok, entonces voy a ir al sur. Vengo de allí del este. Yo voy al sur. El Espíritu Santo le dijo, no. ¿Cómo le dijo? No es muy claro cómo le dijo. Pero Pablo dice que el Espíritu se lo impidió. Querían ir al sur y tampoco el Espíritu Santo les permitió. Entonces fueron hacia el único sitio, hacia la única dirección que podían, o sea, hacia el occidente, y al ir hacia allá llegaron a Troas, a una ciudad que se llama Troas. En Troas Pablo tuvo una visión, el Espíritu Santo le envió una visión a Pablo, un hombre que le pedía, le rogaba, por favor Pablo, ven a Macedonia y enséñanos. Pablo tuvo esa visión. Ir a Macedonia, Macedonia es un área bastante grande, de la cual Tesalónica era la capital. Bueno, fue la capital, pero después. Pablo entendió que eso era lo que quería el Espíritu Santo. Eso era lo que le estaba mostrando el Espíritu Santo. Y entonces fue hacia esa dirección, hacia Macedonia. En ese viaje llegó a Filipos. Los filipenses, ¿recuerdan ustedes? Otra carta de otra iglesia que fundó Pablo. En Filipos, él estuvo predicando el evangelio. Normalmente Pablo llegaba a una ciudad y buscaba la sinagoga para predicar allá y a los judíos, ¿sí? Se sabe que Pablo, el ministerio principal de Pablo, era predicarle a los gentiles, los que no eran judíos. Él le predicaba a los gentiles porque Jesucristo fue muy claro en decir que no había ninguna acepción de personas y que el evangelio era para todos y no únicamente para los judíos. Incluso los judíos le habían dado la espalda y no habían creído en él, entonces con mayor razón no, es para todo el mundo. Entonces llegó a Filipos, se fue a predicar a la sinagoga, perdón, en Filipos no predicó en la sinagoga porque no había sinagoga, pero entonces predicaba en los grupos que se formaban de personas que oraban y demás. No había la suficiente cantidad de judíos para formar una sinagoga. Entonces sucedió ahí un hecho específico de una mujer, se encontraba con una mujer adivina, que ellos iba Pablo con Silas en su recorrido buscando personas a evangelizar o a una reunión de oración, y entonces cuando ellos viajaban había una mujer que se hacía pasar por adivina y gritaba a voz en cuello, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Estaba diciendo algo cierto la mujer esta, pero Pablo se dio cuenta que esta mujer era poseída y no era de Dios. Entonces todo lo que brilla no es oro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muchos que dicen una cantidad de verdades y no es de Dios. Incluso hay algunos que hacen sanaciones y eso no es de Dios. Y así lo dice Jesús en Mateo, que llegará el momento en que muchos me dirán: Señor, Señor, nosotros hicimos muchas cosas en tu nombre, sanamos enfermos, hicimos milagros. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos dejas entrar? Nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados.
porque no todas las cosas que uno ve son de Dios. Hay que tener mucho discernimiento en eso. Y entonces Pablo, cuando se dio cuenta, le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, al demonio que la estaba poseyendo. Y salió el espíritu en aquella misma hora. Y ya ella perdió su poder de adivinación. Y entonces los dueños de ese negocio se pusieron bravísimos con Pablo, con toda razón, porque les acabó con el negocio. Todas las entradas económicas que tenían por esta mujer se les acabó. Entonces se enfurecieron contra Pablo, lo acusaron con las autoridades, los azotaron a Pablo y a Silas y los metieron a la cárcel. Allá los amarraron, los tenían en un cepo, ¿cómo se llama? Cuando los tienen así, con cadenas y demás, allá estaban. Y Pablo y Silas, allá en la cárcel, lo que hicieron fue cantar. Cantaban. Y cantaban. ¿Cuál sufrimiento? Nada, ellos cantaban. El carcelero, ahí, cerca de ellos con llave y demás. Y de un momento a otro hubo un terremoto y ellos se soltaron las cadenas y las puertas se abrieron. Todos quedaron ahí, que se podían salir sin problema. El carcelero estaba dormido. Se despertó y se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo, wow, las puertas abiertas, no, los presos se escaparon y mañana me van a matar porque será el castigo a un carcelero que dejaba escapar a otros, lo matan. Entonces él ya iba a enterrarse la daga, porque al fin y al cabo al siguiente día lo iban a matar. Él dijo, no, yo me mato más bien yo mismo. Y entonces Pablo le dijo, no, aquí estamos, ninguno se ha escapado, aquí estamos todos. Y en ese momento, hablando Pablo con el carcelero creyó en Dios y aceptó a Jesús en su corazón y fue bautizado y toda su casa fue bautizada y no pasó nada. Al día siguiente, las autoridades se dieron cuenta que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, sobre todo Pablo, eran ciudadanos romanos. Y por ser ciudadanos romanos, ellos no tenían autoridad para castigarlos de esa manera y meterlos a la cárcel. Entonces dijeron, no, váyanse, no hay ningún problema. Y los dejaron ir. ¿Sí? Entonces los de Filipos los acompañaron y dijeron, no, mejor que se fueran. Y los sacaron de Filipos. Saliendo de Filipos, siguieron a otra ciudad y llegaron a la ciudad de Tesalónica. En Tesalónica. Era una ciudad importante porque es un puerto y estaba ubicado donde pasa una vía que era la más importante que conecta Occidente con el este, de mucho comercio. Ahí estaba Tesalónica, puerto, y en medio de esa vía eso tenía mucho comercio y mucho movimiento de personas. Entonces llegaron ahí, llegaron a Tesalónica. Ahora sí vamos a leer Hechos 17 del 1 al 13. Que dice así, vamos a leerla. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahí sí había suficientes judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de reposo, o sea, estuvo 3 semanas. ¿Sí? Los entendidos en la palabra, los estudiosos en la palabra, recalcan que lo más seguro es que estuvo mucho más tiempo que las 3 semanas, porque pues por la forma como sucedieron los hechos, se puede ver fácilmente que duraron más de 3 semanas, porque los de Filipos le mandaron varias veces ofrendas a él. Y si le mandaron, creo que 2 veces ofrendas a Pablo, pues tuvo que haber sido en más de 3 semanas, porque los transportes allá pues eran mucho más demorados. Entonces de ahí se deduce que estuvieron más tiempo. Y por la forma como fue la iglesia de Filipos, se puede deducir de que estuvo más de 3 semanas. Entonces, por 3 días de reposo, él les exponía el Evangelio, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Póngale ojo cómo se expone el Evangelio.
por medio de la palabra de Dios, por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Este Cristo que yo les anuncio es el Mesías. De él es el que se habla en todos estos libros del Antiguo Testamento. De él es el Mesías, él es el Salvador del mundo, y él tenía que venir y morir en una cruz para pagar los pecados del mundo, y les explicaba el Evangelio tal cual. Eso hacía Pablo. Y algunos de ellos, de los de Tesalónica, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles no pocas. Hace esa aclaración Pablo. Mujeres nobles no pocas. O sea, mujeres con dinero y de buena posición. ¿Por qué hace esa aclaración? Después en Berea también pasa lo mismo, mostrando que el Evangelio es para todos, no solo para las personas humildes, sino para todas las personas. Pobres, clase media, clase alta, lo que sea, es para todos, hombres, mujeres, no importa, es para todos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, porque Pablo estaba adquiriendo muchos adictos, digamos así, estaba ganando mucha gente. Los judíos que no creían, teniendo celos de Pablo, tomaron consigo a algunos celosos, algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Otra vez, los sacaron de Filipos, ahora los iban a sacar de Tesalónica. Entonces fueron a buscarlo allá donde se la pasaban reunidos, en la casa de Jasón. Jasón, alguien que les dio hospedaje a ellos y donde se reunían a orar, o no sabemos exactamente a qué. Fueron allá donde Jasón, y Jasón, ahí no estaban ellos. Y algunos, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Que trastornan el mundo entero. Los apóstoles, los evangelistas que iban de ciudad en ciudad, los cristianos que hablaban al mundo, trastornaron al mundo. Y si eso lo hicieron ellos allá con esas condiciones tan difíciles y con tanta persecución, ¿cómo no mucho más nosotros que estamos aquí con todas las facilidades del mundo? ¿Cómo no vamos a transformar un barrio o esta pequeña ciudad? Ellos transformaron el mundo, eso es cierto, y lo decían los mismos judíos, estos que trastornan el mundo. Ejemplo para nosotros. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Otra verdad. ¿Hay otro rey? Sí, claro. Jesús es rey. Claro que sí. Rey de reyes, señor de señores. Pero como no era el César, entonces iba en contra de las autoridades. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. En últimas, las autoridades llamaron a Jasón, y para que no se les formara problema grande, hicieron un trato con Jasón. Usted nos da una fianza, se compromete a que ellos no van a volver a predicar ni a molestar a nadie, y no pasa nada. Entonces Jasón puso la fianza, y le aconsejaron a Pablo que se fuera con Silas para que no hubiera más problema, porque de todas maneras los iban a sacar, y para que Jasón no perdiera la fianza que había dado. Entonces Pablo y Silas se fueron. Entonces salieron de Filipos y llegaron a Tesalónica. Ciudad importante por ser puerto del mar Egeo y lo que ya vimos antes. Sí. Entonces, ahí terminamos de leer Hechos 17, del 1 al 13. Entonces, en ese relato vemos cómo Dios une una serie de circunstancias para que en últimas su voluntad se haga.
para que en últimas él necesitaba que sucediera eso en Tesalónica, y todo lo que les comenté anteriormente del inicio del viaje de Pablo, que el Espíritu Santo le dijo no para acá ni para acá, vete para allá, y después lo que les pasó en Filipos, y después entró así, después en Filipos y ahora en Tesalónica. Todo eso es donde uno ve que es Dios actuando, y en última lo que sucede es la voluntad de Dios. Dios planifica todo, y de una manera que uno no se explica cómo, pero Él lo programa y lo determina todo. Él necesitaba esa iglesia de Tesalónica, porque esa iglesia de Tesalónica iba a impactar al mundo, así como nos debe impactar a nosotros hoy en día al ver todo lo que pasaba allá en Tesalónica. Llegaron a Tesalónica y leyendo, fíjense lo último. Pablo y Silas salieron de Tesalónica y se dirigieron a Berea. Berea, de pronto por el nombre ustedes se acuerdan. Y cuando llegaron a Berea entraron en la sinagoga de los judíos a enseñar. Los acaban de sacar a golpes por haber estado enseñando, y entonces Pablo se asusta todo y dice no vuelvo a enseñar en las sinagogas. No, todo lo contrario, llegó al otro pueblo a hacer ¿qué? A enseñar en la sinagoga, a predicar a Cristo Jesús. Entonces eso fue lo que llegaron a hacer a la sinagoga. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los que lo escuchaban eran mejores personas que los de Tesalónica. Ellos escuchaban y decían, eso que nos está diciendo si es verdad, vamos a mirar. Nosotros aquí tenemos libros del Antiguo Testamento, vamos a mirar si lo que usted nos dice es cierto. Y otra vez iban allá. Espera a ver si esto está acá. Y buscaban y sí. Comparaban todo lo que Pablo les decía con la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con todos los predicadores hoy en día, para saber si un predicador es bueno, regular o malo, si lo que dice es la palabra de Dios o no. Entonces, ellos hicieron eso. Y muchos de los de Tesalónica creyeron en esa predicación de Pablo. Cuando los judíos de Tesalónica vieron que Pablo se fue para Berea, ¿sí? Y que allá estaba predicando, dice aquí en el versículo 13, estos personajes fueron allá y también alborotaron a las multitudes y sacaron a Pablo de Berea. No se cansaban los judíos y lo perseguían en cualquier parte. Y Pablo, ¿qué hacía? Irse y seguir haciendo lo mismo, predicando la palabra de Dios. Ya llegando a Berea, entonces se separaron Pablo y Silas y Timoteo, que estaba allá con ellos, y Pablo se fue para Atenas, y Pablo le dijo a Timoteo, vete para Tesalónica a ver cómo están los hermanos de allá, porque estoy preocupado por ellos, también que se portaron conmigo, por favor ve a ver cómo están. Después de Berea, Pablo se fue a Atenas a Corinto, y luego se reunió con Timoteo, y Timoteo le trajo noticias de Tesalónica. Y en primera de Tesalonicenses 3, del 6 al 9, dice lo siguiente: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, cuando llegó Timoteo con las noticias de Tesalónica, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Estamos preocupados, ¿qué pasaría con esos hermanos de Tesalónica? ¿Los acabaron esa persecución? ¿Seguirán existiendo? ¿Se estarán reuniendo o no? Y viene Timoteo con un informe genial. Esas personas están firmes, esas personas tienen fe, están haciendo la obra del Señor. Y Pablo se llena de gozo y le da gracias a Dios, y todo lo que vimos anteriormente de cómo él se llena de gozo de ver que la palabra de Dios transforma a personas, así como nos ha transformado a muchos de nosotros, y nos da gozo cuando se habla
de la palabra de Dios y se obedece a Dios. Todo esto de Tesalónica y verlo ya en otras, con los otros versículos específicos que vamos a mirar más adelante, vemos cómo nosotros tenemos que tomar eso como ejemplo e imitarlos. Y a la larga volver a sentir ese gozo. Volver a sentir ese gozo de la salvación de nosotros y ver ese gozo en otros que nosotros contactemos. De que otras personas también se salven. Este es un ejemplo muy diciente y muy necesario para nosotros, para que nosotros nos despertemos y hagamos lo que tenemos que hacer. Predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo y en el sitio donde sea, porque eso es lo que necesitamos hacer, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, entonces pues los animo a que estudien, lean, mediten, escudriñen la primera y la segunda carta a los tesalonicenses para extractar de ahí toda la enseñanza que trae Pablo a través de esa carta. Los animo a que lo hagan. Y termino leyendo 1 Tesalonicenses 3, del 11 al 13, como despedida. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es lo último que Pablo les dice. Sean santos, porque Jesucristo vuelve y es necesario que nos encuentre santos y obedeciendo su palabra. Él los está animando a eso, a los de Tesalónica y a nosotros también. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu amor. Te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros y que seamos transformados y que tú produzcas en nosotros ese querer obedecerte, Señor, y hacer tu voluntad. Capacítanos, Señor, para hablar con todas las personas que nos encontremos de lo maravilloso que es Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz. De ese amor tan grande que tú tienes, Señor, que diste a tu propio Hijo para que muriendo en la cruz nosotros pudiéramos ser salvos. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te pido que nos bendigas en esta semana que comienza. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.